de las encargadas de la parte cultural, responsable de la idealización y ejecución de la Gaceta que ven ustedes en sus manos, de un parte muy importante de todo este bagaje cultural desde el frente académico que este evento, por supuesto, debe tener. Así que es todo un privilegio poder estar con mi queridísima amiga y colega Tali Brockman. Un aplauso, por favor. Pues estoy muy emocionada, un poquito nerviosa de estar con tanta gente, pero muy contenta que estemos aquí hoy. Buenísimo, súper. Bueno, pues Tali nos va a llevar ahora de este viaje que hicimos, iniciando en la España sefaradí. Nos vamos a subir en barcos y nos vamos a ir hacia las Américas, hacia la América. ¿En qué contexto será el llamado descubrimiento de América por la historiografía y por qué en este momento? Bueno, solemos llamarle descubrimiento de América, aunque lo puse, ¿no? lo pongo entre comillas por el tema de lo que mencionaba la doctora. Es más bien un encuentro entre dos mundos. No podemos hablar únicamente de que los españoles se toparon con algo que estaba por ahí y que ese algo no contaba, ¿no? Era un mundo por sí mismo. Y este encuentro de dos mundos se va a dar en el contexto del Renacimiento, por supuesto, que son esta serie de cambios que Jenny mencionaba, cuando en la Baja Edad Media, en los siglos XII, XIII, XIV, empiezan a surgir universidades, crece el comercio con el Oriente. Nunca había dejado de haber, por supuesto, pero hay una mayor cantidad, y este intercambio comercial va a traer también un intercambio cultural que va a hacer que lleguen la brújula, el astrolabio, mapas que venían de Oriente, este conocimiento del mundo árabe, el conocimiento del mundo judío también, por supuesto, y que van a acelerar este proceso de cambio que se va a dar. Además, hay un evento importantísimo. En 1453, la ciudad de Constantinopla, que era la última ciudad que quedaba de lo que era el Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos como el Imperio Bizantino, es tomada por los otomanos. Mehmed II, bueno, al mando de este grupo que hará un imperio a la larga, bueno, que ya se estaba convirtiendo en un imperio, toman esa ciudad y le impiden el paso a los europeos que pasaban por el Mediterráneo y que dejaban sus barquitos y se montaban, ¿no? Por tierra a comerciar hacia el Oriente, los deja sin este paso. Y por eso se abre la oportunidad a un nuevo negocio, ¿no? ¿Por dónde vamos a llegar al Oriente? Bueno, y entramos en temas muy escabrosos porque aquí aparece en esta historia Cristóbal Colón. ¿Qué sabemos de él? Bueno, de Colón se sabe muy poquito. ¿Vale? De entrada, no, la mayor parte de la gente que nace en aquella época pues tiene la problemática de que no hay un Google que podamos meternos y decir a ver quién dónde estudió, dónde hizo carrera, ¿no? Bueno, Cristóbal Colón es un misterio definitivamente. Se cree, lo más aceptado, que nace alrededor de 1451, dicen en Génova, pero hay incluso quien dice que era portugués, hay quien dice que era catalán, y bueno, pues es a fin de cuentas un entrepreneur del Renacimiento, ¿no? Él tiene un proyecto y su proyecto es ir a dar la vuelta al otro lado. Vamos a llegar a Oriente, pero en vez de darle la vuelta por África como se estaba haciendo en aquella época, él dice vámonos para el otro lado. Y aquí entra un tema. Nos han dicho desde chiquitos que la Tierra era plana para todos y que Cristóbal Colón un día se despertó y dijo yo sé que es redonda. Y no es cierto, definitivamente. El conocimiento de que la Tierra es redonda, esférica, era dominado por gran parte de la población intelectual, por supuesto, o los religiosos, o cualquier navegante, comerciante, cartógrafo, astrónomo, dominaba la idea. Era un conocimiento desde el mundo antiguo. Eratóstenes había calculado la circunferencia de la Tierra, me parece que es en el siglo I, así es que bueno, él no tuvo que convencer realmente a nadie de que la Tierra era redonda. Y bueno, él trae su negocio, él va a ir a los reinos europeos como si fuera Shark Tank, ¿no? Voy a llegar y voy a venderte mi idea, y aquí en Inglaterra le dicen no le entro, en Francia le dicen no le entro, en Portugal no le entran, y entonces aparece alrededor de 1486 en Castilla este personaje. Y bueno, cuentan que él se hospeda en el convento de la Rábida, a donde deja encargado a su hijo Diego, y ahí va a tener contacto con dos frailes, Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena, quienes lo escuchan
a quienes les interesa lo que está diciendo y quienes le van a contactar con los reyes católicos, con Isabel y con Fernando. Y bueno, en un principio dicen esto está un poco complicado, suena bien, pero está fantasioso, y consultan con sus expertos de Córdoba, de Salamanca, y le dicen, mira, estamos ocupados con la Reconquista, que es lo que nos comentaba Jenny, no tenemos ahorita ni fondos ni tiempo y tu proyecto es un poco complejo. Entonces, en un inicio le dicen no. Pero cuando se da la Reconquista, en enero de 1492, se abren nuevas oportunidades. Una oportunidad es fondos, tiempo para un nuevo proyecto, pero más que nada es esto que Jenny nos comentaba con respecto a la idea de una unidad religiosa. Y parte de lo que Colón les está diciendo es, vamos a llevar el catolicismo a otras tierras, y además esto nos va a ayudar, por ahí tenían también este objetivo Colón, a hacer una nueva cruzada hacia Tierra Santa, porque Tierra Santa seguía en manos del infierno en este momento, ¿no? En manos del Imperio Otomano. Entonces, bueno, es ahí, a partir de la Reconquista, que inician unas nuevas negociaciones con Cristóbal Colón. Incluso en abril del 1492 se firman lo que se conocen como las capitulaciones de Santa Fe, a donde llegan al acuerdo, ¿no? Tú te vas a quedar con el 10% de las riquezas que se encuentren de esta expedición, eres nombrado almirante de la expedición y virrey de las tierras por descubrir, que ahí hay una controversia, ¿no? ¿Por qué descubrir si supuestamente iban a donde ya habían llegado, que era Zipango, que es Japón, a China, al oriente? Entonces hay quien dice que Colón sabía que iba a llegar a un nuevo territorio, pero nunca lo acepta, ¿no? Por supuesto, que tal vez había tenido contacto con un náufrago que le había comentado de la existencia de esas tierras. Realmente nunca lo vamos a saber, por supuesto. Todo parece indicar que es una expedición con el fin de llegar a Oriente. Y bueno, ¿qué necesita llevar Colón en el viaje? Porque nos conocemos esa historia de las 3 carabelas, la Niña, la Pinta, la Santa María. Muy poca gente sabe que la Santa María era un prostíbulo navegante, ¿no? Y por eso es que no le alcanzaba para 3 barcos y le alcanzó para 2, y compró en remate el último. Y pues, le tuvo que cambiar el nombre Santa para que la reina Isabel lo dijera que sí. Pero ¿qué necesita Cristóbal Colón para aprobarse el viaje? Bueno, primero que nada necesita financiamiento, ¿no? Que de eso vamos a platicar en un ratito, pero esta historia de las joyas, ¿no? De la reina Isabel que se enamora del proyecto de Colón y va en ese instante corriendo, abre el joyero y ten, pues no, más gracioso, como si la reina tuviera joyas, porque estaba quebradísima. Quebradísimos, pero punto y aparte, claro. Esta historia ya siglo XIX, en plena época romántica, Washington Irving describe la historia de Colón y entonces nos cuenta un poquito novelado todo eso, pero la realidad es que hay un financiamiento de los prestamistas de los reyes, ¿no? La mayor parte de ellos cristianos nuevos, no sabemos si criptojudíos o no, porque lo que pasaba dentro de sus casas no lo sabemos y no fueron juzgados. Luis de Sant'Ángel, por ejemplo. El caso es que hay financiamiento, el mismo puerto de Palos, de donde parte Colón, tiene que poner los barcos, bueno, 2 de los barcos, como tú dices, pero Colón necesita tripulación, hay que subir gente a esos barcos. ¿Quién va a remar, no? ¿Y quién los va a limpiar? Entonces, cuentan que obviamente no le va a ser fácil que todo el mundo se sume a su expedición. Entonces, por ahí los reyes le otorgan el permiso de reclutar gente que estaba prisionera, y entonces pues podemos pensar que alguno de ellos estaba prisionero por judaizar. Ahora, van con Colón alrededor de 90, 120 personas, no está muy claro, no hay una lista exacta, de los cuales sabemos que una gran cantidad eran cristianos nuevos. Hay una historia que cuenta Simón Wiesenthal en un libro que él escribe que se llama Operación Nuevo Mundo, o Sails of Hope, donde él dice que no se acostumbraba estar en los barcos que iban a zarpar desde una noche antes. Sin embargo, Colón le pide a su tripulación que el 2 de agosto a las 11 de la noche estén arriba de los barcos.
¿qué creemos? Bueno, que obviamente a las 12 de la noche del día 2 de agosto se terminaba el plazo, se cumplía el plazo para la existencia de judíos en el reino, y que por lo tanto una vez encima de los barcos estaban a salvo. Entonces hay toda esta parte de un Colón que está buscando proteger o salvar o encontrar tierras para los criptojudíos, o bueno, para los cristianos nuevos. ¿Vienen judíos con Colón? Sí, se sabe de varios. Uno de ellos es Luis de Torres. Luis de Torres va a funcionar como el intérprete de la expedición. Es un hombre que llevaba pocos meses de haberse convertido, que hablaba hebreo, hablaba árabe, hablaba arameo, y que bueno, cuentan que él al llegar a la primera isla que se descubre, a Guananí, bueno, les habla a los indígenas en hebreo, pensando que habían dado la vuelta al mundo y que habían llegado a Oriente. Otro de ellos es Rodrigo de Triana, que es el famosísimo por gritar tierra a la vista, que ahí hay todo un rollo porque Colón le quita el premio que le habían prometido a Rodrigo de Triana, pero bueno, otro es Rodrigo de Jerez, que también es un explorador, Rodrigo Sánchez de Salamanca, un hombre maestre Bernal, que era también apotecario, Rodrigo Sánchez era médico. Entonces, bueno, son varios los que acompañan a Colón. Y con esto podemos determinar que definitivamente el descubrimiento de América, como solemos llamarle, es una empresa donde participaron una enorme cantidad de judíos, ya sea de forma presencial, como actores principales, o financiando, por supuesto, o con aportaciones científicas. Porque bueno, también Abraham Zacuto, un profesor de Salamanca, es quien le otorga a Colón algunos de los mapas. Abraham Senior, Isaac Abravanel, participan como consejeros de los reyes también, convenciéndolos de llevar a cabo esta expedición y de apoyar a Colón. Okay. Llega Colón, instaura una nueva sociedad en el Caribe, la Española, la isla de la Española como sede, y empieza este proceso de migración hispánica al Caribe, y ahí es donde en la telenovela sale Hernán Cortés. Y de ahí Hernán Cortés salta a las costas que hoy son mexicanas. ¿Hernán Cortés traía judíos en sus barcos? Bueno, sí, primero que nada, desde que se empieza a manejar la idea de que América realmente es un nuevo continente, pues se convierte en una tierra de oportunidades para esta gente, como menciona Jenny, ¿no? Para los cristianos nuevos convertidos por convicción, es la oportunidad de un nuevo comienzo, porque aunque se están insertando en la sociedad española, feíto, ¿no? Este cristiano nuevo no está bien visto. Entonces es la oportunidad de cambiar de identidad, de cierta forma, de un nuevo comienzo, de cambiarte el apellido y que ahí nadie te conozca. Pero para aquellos que son criptojudíos, que son convertidos por la fuerza, pues esto implica un lugar lejos de la Inquisición, o eso es lo que creían que iba a suceder, lejos del centro de poder, de donde me están persiguiendo, y bueno, claro que van a empezar a llegar en cada uno de los barcos cristianos nuevos, y por supuesto algunos de ellos criptojudíos. Tenemos a Antonio Carvajal, por ejemplo. Antonio Carvajal llega con Hernán Cortés. Él no va a pasar por un proceso inquisitorial, él queda como el gran conquistador, pero se sabe que es de descendencia judía, por supuesto. Es relacionado con Luis de Carvajal el Viejo, quien años después descubre el pánuco, ¿no? Exactamente. Bien. Y bueno, estas personas que llegan, ¿encuentran un lugar lejano de la Inquisición? Pues no, tristemente el fanatismo religioso se va a subir a los barcos. También. Los va a encontrar. Desde 1511 el cardenal Cisneros dice que los obispos que llegaron a estas tierras recién conquistadas tienen poderes inquisitoriales, o sea, en pocas palabras pueden juzgar a los que consideren herejes. Y después, en 1521 me parece, ya se hace una bula papal donde se establece que los frailes que vengan a evangelizar también van a tener poderes inquisitoriales, y bueno, desde un inicio ya hay una persecución. Aquí en la Nueva España llegan por supuesto frailes a evangelizar. El propio Cortés, una vez que conquista, lo primero que hace es escribirle al rey Carlos I y decirle: mándame frailes para llevar a cabo la evangelización.
y bueno, pues empieza esta persecución o esta sospecha constante de quién está al lado mío. Así es que bueno, el primer fraile que hace un proceso inquisitorial es Fray Diego de Betanzos, que él a 17 personas las va a acusar de blasfemar, y entonces bueno, van a tener que pagar multas, van a tener que ir, su castigo va a ser peregrinaciones o escuchar misa con la boca amordazada como señal de haber cometido una transgresión, o llevar velas verdes que significaban que su fe se había apagado pero se estaban reconciliando, entonces el prenderla era recuperar esa fe. O sea, en pocas palabras, a ellos no los queman en la hoguera en 1527, pero sabemos que para 1528 ya se hace un auto de fe en forma, y eso que no ha llegado a la Inquisición oficialmente todavía. Así es que, bueno, en ese auto de fe de 1528, Vicente de Santa María se va a encargar de enjuiciar, de reconciliar, y a los que no se reconcilian, es decir, a los que no digan perdón, me retracto, ¿no? Realmente sí soy cristiano, aquellos que no, o que estén recayendo nuevamente en los delitos, pues condenarlos a morir en la hoguera. ¿Cómo quisieras concluir la perspectiva del papel de los criptojudíos en la fundación de la Nueva España? Bueno, definitivamente, como la doctora Alice nos dice, son fundamentales, son parte de la identidad, son parte de la construcción. Fueron mercaderes, fueron notarios, escribanos, participaron en todo, incluso, bueno, comercio con esclavos, fueron una parte fundamental, y desgraciadamente es hasta ahorita, 500 años después, que estamos pudiendo reconocer este papel, aunque quedan, por supuesto, en los textos, quedan en los libros, quedan como estos personajes que defendieron su fe, porque a fin de cuentas es una época de fervor religioso en España, y aquí es fervor religioso católico, pero es fervor religioso también judío, que les permitió morir, hacer Kiddush Hashem, como decía Jenny. Y bueno, recordar a algunos de aquellos que en este auto de fe de 1528 mueren. Por ejemplo, Hernando Alonso, él tenía en Cuba, había llegado antes de que Cortés llegara a la Nueva España, y él tenía venta de carne, incluso vendía carne de puerco, por supuesto, y él llega con Pánfilo de Narváez aquí a perseguir a Hernán Cortés. Sin embargo, se pasa al bando de Hernán Cortés, y bueno, es un hombre que hace mucho dinero. Él tenía el monopolio de la venta de carne en la Ciudad de México, y era encomendero, y participaba en la minería, y entonces, bueno, lo van a juzgar. Y algunos de los cargos, ¿no? Por ejemplo, que su esposa estaba en cuarentena y no la dejó ir a misa, que era una práctica judía, o que le borró con vino a su hijo el bautizo. Algunas de estas cosas, celebrar el Seder de Pesaj. Otro hombre que muere también en 1528 es Gonzalo de Morales, porque nada más lo estaban juzgando por amancebamiento, por tener un amante. Sin embargo, les llega una carta de un juicio a su hermana, donde ella dice que junto con su hermano Gonzalo habían azotado un crucifijo. Y entonces, bueno, terminan Hernando Alonso y Gonzalo de Morales quemados en la hoguera. Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo, el hermano de Gonzalo, Diego, se salva. 4 veces fue enjuiciado a lo largo de su vida y se salvó de todas. Pero pasa por un proceso de que le quitan sus bienes, humillación para él, para su descendencia, y como ellos, varios. Muchísimas gracias, Tali. Muchas gracias.